Velázquez. Es jueves 9 de la mañana y justamente es el horario para nosotros recibir acá al pastor David Velázquez. En este segmento ahora podemos hablar a propósito de que el pastor vino combinado conmigo. Aquí vinimos vestido igual. Si usted quiere vernos, entra a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network para que pueda vernos ahí en la transmisión en vivo y también a través de Facebook Pura Vida Network. Y si tiene algún comentario con respecto al tema que vamos a tratar, pues escríbanos al 809-227-9290. Ahora sí, pastor, bienvenido. Saludos, Loreni, sí señor. Un jueves más donde ahora podemos hablar cosas interesantes que nos edifiquen, que nos ayuden al crecimiento espiritual y que pueda llegar hasta nuestro intelecto, pero llegue al corazón, que es lo que Dios quiere. Así es. Así que estamos bien contentos de estar aquí. Saludamos a toda esa gente hermosa que nos escucha jueves tras jueves y en especial a mis hijos de Casa de Pan. Hoy tenemos nuestra gran reunión. Loreni, esta semana pasada fue una semana gloriosa en Casa de Pan. El jueves tuvimos un invitado especial donde Dios nos desafió, nos habló, nos confirmó muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Y el domingo, tuvimos nuestra escuela aquí de enseñanza. Aquí en la casa, estaba rebosante la casa, aprendimos acerca de la oración. Y fue interesante porque hubo una parte que enseñé acerca de la oración y es la oración que no llega al cielo. De eso vamos a hablar un día con el pastor Víctor. Interesante. ¿Cuál es esa oración que no llega al cielo? Ay. No la quiero ni decir porque eso creó suspenso en la casa. Ajá. Sí, Pablo dice que la oración de un hombre maltratante Uy. no llega al cielo. Uy. Así que especialmente nuestra cultura machista dominicana y puertorriqueña, no se vista que no va. Ay, hay que dejar eso. Si usted es maltratante de palabras y ofende a su esposa y continuamente está poniéndola por el piso, por más que usted se dé golpe y ore al Señor, esa oración no pasa del techo, es un impedimento. Eso lo dice la Biblia, pero ese no es el tema hoy. Hoy, eso fue el domingo por la mañana, pero por la tarde tuvimos nuestro encuentro de matrimonios y habían 13 parejas, estábamos mi esposa y yo y y parte de la congregación, 13 parejas estuvimos allí y tuvimos a nuestra pastora Ani Reynoso, que tiene un espacio aquí los lunes, miércoles y viernes. Interesantísimo. Voz de los latidos. Voz de los latidos. Y estaba ella con su esposo y había otra persona más, una doctora que los acompañó también. Y fue una experiencia espectacular porque la doctora tiene una gracia para explicar las cosas increíble. Y su esposo no se queda atrás. Sí. El esposo también, como decimos los puertorriqueños, la pone dura por encima del plano. La pone dura. Y fue una bendición poder compartir con ellos y nos llenaron de mucho conocimiento, especialmente cuando se habla de compromiso y de conflictos, de cómo se resuelven los conflictos. Tú sabes, Loreni, que una de las formas, y esto puede ser extensivo a los seres humanos, sabe que nosotros siempre vamos a ofender a quien más amamos, a quien más queremos. Las peleas más grandes tuyas, me imagino que son con tus hermanos y con tu mamá. Y a veces pues uno se le va la lengua y uno como que ofende y ese tipo de cosas. Pues mira, o hay conversaciones acaloradas. Pues a mí me enseñaron, mi terapeuta personal, que por ejemplo en el matrimonio, esto puede ser extensivo para amistades, que hay veces que tú dices las cosas de una forma que ofenden a la otra persona y la otra persona debe hacer esto, debe decirle, no me gusta la forma que me estás hablando. Debe marcar límites inmediatamente. Sí, debe establecer, no me gusta la forma como me estás hablando. Y se supone que si nosotros somos seres pensantes, racionales, debemos entender lo que se nos está diciendo. Claro que sí. Y obviamente si la persona continúa en ese desafío, parar la conversación ahí. Cuando bajes el tono, podemos hablar.
Eh, pero tampoco ese es el tema de hoy. Pero eso se alcanza, pastor, con un nivel de madurez también. Madurez de la otra emocional. persona. Estoy hablándole a gente que tiene madurez emocional y, y encima de eso tiene el Espíritu Santo de Dios. Claro que sí. Que debe entender. Porque la regla espiritual sería la que nos dio Salomón. Dice que la blanda respuesta Aplaca la ira. aplaca la ira. Eso Y es dice, así. y si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. ¿Ves? Porque dice que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. No entiendo la analogía ahí, pero lo que sí puedo decir, eso es un mensaje poderoso que algún día lo hablaremos aquí. Queda anotado aquí Queda ya, pastor. anotado. Si el espíritu del príncipe, fíjate, lo que hace diferente esa escritura y cómo debemos entenderla, es que aquí no habla si el príncipe se exaltare contra ti. Esa palabrita del espíritu del príncipe ya nos lleva a otra dimensión, o sea, a otro nivel de pensamiento para que la gente entienda. A Ok. otro nivel de pensamiento o debemos nosotros discernir. Porque fíjate que Salomón desconocía completamente la lucha que no es contra carne ni sangre. Porque cuando uno estudia teología seria le enseñan que el concepto del diablo, del infierno y del mal, eso es producido 150 años con los griegos antes de Cristo. O sea, ese tiempo que vivió Salomón, David y esa gente, ellos no tenían ese concepto. Ni que existía. O sea, para esta gente, el bien y el mal provenía de Dios. De Dios. Pero eso es un tema que lo vamos a dejar ahí anotadito, Ay, pastor. ay, ¿Cuál es el tema que tenemos Gracias, Loreni. Gracias. Ve que las mujeres son importantes en la vida de los hombres porque nos ponen en jaque. Mira, hoy yo quiero hablar sobre la palabra. La palabra dice que en Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia de Colosas y le dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Dije abundancia, por favor. Abundancia. En vosotros. Y pone una coma, por lo menos la escritura en español, y dice enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espiritual. Lo voy a dejar ahí porque el otro 17 lo vamos a discutir después, en otra palabra. Pero yo quiero la primera parte. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Obviamente, dentro del contexto exegético en que se está escribiendo esto, está hablándole Pablo a una iglesia nueva, le está hablando acerca de la manera de vivir, cómo debe ser la manera de vivir del cristiano, este cristiano naciente que nace de nuevo. Por eso anteriormente nos habla sobre que muramos, que hagamos morir toda pasión, y dice que nosotros somos... cuando somos bautizados morimos y resucitamos una nueva vida y que nuestra vida está en Cristo y todo este tipo de cosas. Pero la consecuencia o la subsecuencia de esto es que entonces lo de Cristo, específicamente su palabra, debe morar en nosotros. Porque el máximo líder, que es nuestro Maestro Jesús, establece bien claro en nosotros que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros como cristianos tenemos que llenarnos de la palabra para que de la abundancia de lo que hay dentro sea lo que salga hacia afuera. Entonces, cuando nosotros hacemos conciencia de esto, usted va a notar que toda conversación que se levante con una persona no convertida o aún los mismos convertidos, porque aquí hay para todo. Cuando dice que cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales, está hablando entre nosotros. ¿Ves? Por eso es que a veces nosotros estamos hablando de algo y de momento en mí sale una alabanza que tiene que ver con lo que estoy hablando. Exactamente. Porque es que la palabra de Cristo mora en mí. Inclusive yo hasta para regañar uso un texto bíblico. Hasta para tirar un piropo uso un texto bíblico. Oh, y no, todo, porque es que eso es lo que abunda en mí.
Claro. O sea, yo puedo estar hablando de cualquier tema, pero siempre voy a desembocar en algo que la Biblia me enseñó que puedo aplicar a la conversación. Sí, me ha pasado, pastor. Y nos tiene que pasar a todos. Sí. Tiene que pasarnos a todos. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo reciente, tanto como ayer. Okay. A mí me gusta, pues, tengo un pasatiempo que me ayuda para el estrés, para soltar toda esa carga que uno siente, y él es el jugar tenis. Y juego aquí en el Centro Olímpico y estoy en algunos sitios, voy y juego, ¿verdad? Entonces ya he hecho amistad con los jugadores que a mí no me llaman por mi nombre es el pastor. El pastor. El pastor. Bueno, como pastor eso crea una responsabilidad en mí. ¿Por qué? Porque todos los ojos están puestos sobre mi conducta. Correcto. Porque ese título tiene una responsabilidad, tiene un beneficio, pero tiene una responsabilidad bien grande. La gente espera que yo actúe como el título. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando estoy jugando así, antes de jugar, que se forman los equipos, ¿verdad? Porque se pueden jugar dos y es un equipo. Pues hay alguien que vocifera y dice, vamos a darle una pela a esto. Estos no son jugadores para nosotros. Y ya yo he notado que cada vez que alguien abre su boca para exaltarse o ensalzarse, termina perdiendo el juego. Entonces ya, fíjate qué oportunidad me da el Señor, que ayer mismito, el que iba a jugar conmigo, sale y dice, le vamos a dar un 6-2 a esta gente. Y yo dije, estamos violentando la regla bíblica que dice que el que se humilla será exalzado y el que se exalta será humillado. ¿No se han dado cuenta que cada vez que uno aquí abre la boca para exalzarse, pierde? Ajá. Inclusive a mí me pasó los otros días que me juntaron éramos los dos mejores en la liga y dijimos, esto es un abuso. Dije yo solamente, esto es un abuso. Ajá. Y perdimos el juego. Pues yo me tengo que aplicar primero yo. Pero a la misma vez le hablo a estas personas y le comento. ¿Viste? Y igual que los otros días hice una jugada que el contrario, que es mi compañero, me dice, ¿eso lo aprendiste de mí? Y yo le dije, pues la Biblia dice que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Por lo tanto, yo estoy reteniendo lo bueno que tú haces, imitando lo bueno que tú haces. Pastor, ¿y no será que nosotros al decir esa palabra nos confiamos de lo que tenemos? Bueno, entra todo eso en juego, nos confiamos, pero es que la Biblia nos enseña también, sed mansos y humildes, como yo, dice el Señor. Y la mansedumbre no es mensedumbre, de que vas a ser menso o bobo o vas a dejar que te agarren de bobo. No, la mansedumbre. Mire, para que usted lo entienda, yo he explicado esto otras veces, pero la repetición es la madre de la retención. Por ejemplo, los caballos, ¿verdad? Yo que he tenido animales, ¿verdad? Caballos de paso fino. Cuando se habla de mansedumbre, se habla de un caballo que tenga todo el brío del mundo, pero se deje manejar. Eso es mansedumbre. O sea, que fíjate qué interesante que un caballo que tiene tanta fuerza que puede dominar al hombre, el hombre lo domina por la boca, con un freno. Lo manda a la derecha, lo manda a la izquierda, lo manda a frenar, lo hace que camine por la boca y él se deja manejar. Pero no quiere decir que él no tenga toda la fuerza del mundo. Él la tiene y quiere ejecutarla, pero se deja manejar. Eso es mansedumbre. No, porque un caballo menso es que tú tienes que darle con un látigo para que camine. No. La mansedumbre es que tenga todo el brillo, toda la energía del mundo, pero se deje manejar y haga lo que tú quieres. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Dios quiere manejar toda esa fuerza, toda ese ímpetu, más la gracia, más los dones, más las habilidades que tú tienes, tienen que ser puestas bajo el Señor para que te dejes manejar. Por eso cuando la Escritura dice, mira, viste, esto es una práctica de lo que mora en nosotros. Estamos teniendo este diálogo. Pues mira qué interesante, mira el texto, mira la palabra de Cristo que mora
que mora en mí, que sale ahora a relucir, para afianzar esto y para darle base y fundamento. Mira lo que dice el Señor. Dice, venid a mí, todos los que estén cansados, trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y dice, tomad ¿qué? Mi yugo. Tomad mi yugo. Cuando habla de yugo ahí, no es que el Señor te va a esclavizar. Tienes que verlo como que acepta mi señorío. Deja que yo sea el Señor. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Usando esta figura de bueyes y esto, dice, ¿por qué? Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Y no sé si después o antes la Escritura dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Viste? Está hablando el Señor que nosotros cuando aceptamos el señorío de Cristo, el Señor está usando algo que conocemos para enseñarnos algo que desconocemos del reino de Dios, que Dios está buscando gente que entienda que el señorío de Cristo es fácil. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo por nosotros. Nosotros lo que nos toca es seguirlo. Porque mira qué interesante es esto. Cuando tú sabes que los bueyes son los animales que se utilizaban antes, todavía en Cuba se ve eso. Los bueyes son animales que se le pone un yugo, se ponen de 2 en 2 y ponen un arado atrás, y mientras ellos caminan van arando la tierra. Pero ¿qué pasa? Que uno de esos 2 bueyes se va a morir en algún momento dado, o va a haber que retirarlo porque no tiene la misma fuerza. Entonces tenemos que enseñar a un buey joven a que aprenda la tarea. Pero los animales que no están acostumbrados a ser apresados van a resistir eso. Pero por eso no se dejan solos, sino que se ponen al lado de un buey viejo. Un buey viejo. Está aprendiendo algo, ¿verdad? Claro, Lo ponen al lado de un buey viejo que ya se está curado de espanto, para que el buey nuevo, cuando se mueva así, el buey viejo lo enseña, tranquilo papi, sígueme a mí, que te va a salir mejor. Si te pones a pelear, te vas a dar un tajo, te vas a fastidiar ahí todo, si sigues mi camino. Y eso es lo que Cristo le está diciendo. Toma, acepta mi señorío, que si tú aceptas mi señorío, fácil. Hermosa alegoría, pastor, de verdad. Se aprende bastante así, porque realmente a veces creemos, pastor, que solamente vamos a aprender, y lo llevo al contexto bíblico. Yo solamente voy a aprender de la palabra. Sin embargo, cuando tú estás al lado de alguien viejo, en el sentido que te puede guiar en la fe, es mucho mejor y es mucho más fácil. Por eso es que el apóstol Pablo amplía ese concepto. Mira, es interesante porque Cristo se la pone sencilla y Pablo es el que la complica. Pablo es el que complica todo en la Escritura. Pablo es el causante de todas las complicaciones que hay teológicas. Y esto ya estoy hablándole a gente pensante que estudiado. Pero todo el mundo sabe, Pablo era un predicador casuístico. Si tú miras, Pablo mismo se hace él mismo se hace preguntas. Y entonces vuela en las alas del pensamiento para después terminar con cosas prácticas. Eso porque era dirigido por el Espíritu, ¿ves? O sea, él empieza hablando y pone casos y casos, pero después empieza, pero lo práctico es esto. Y eso no está mal. Cristo era simple, llano. Sí. Cristo usaba ¿qué? El reino de los cielos, una cosa complicada, es semejante a una semilla que tú siembras. Por eso las parábolas. Exacto, era un método, eso se llama Adasajá y Alayajá. Tiene un nombre ahí hebreo, no es un nombre hebreo, pero lo importante es que Pablo tenía un sistema didáctico casuístico y aquel tenía un sistema parabólico para que la gente de algo conocido entendiera lo desconocido. Y por eso la gente entendió claramente lo que el Señor estaba hablando.
Ese lenguaje profundo, pero a la misma vez sencillo. Porque a veces tenemos un lenguaje tan profundo que le pasamos por encima a todo el mundo. Y por eso es que una de las cosas que esto tiene un elemento filosófico, pero es muy importante y como está en la Biblia, debe enseñarnos. Dejad los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y cuando habla de Cristo, la única manera que habla de Cristo de niño, dice, y Jesucristo crecía ¿en qué? En gracia y en sabiduría. ¿Ves? Y está hablando de los 12 años cuando fue a ofrecer sacrificio. Y esto es importante entenderlo porque lo que nos está diciendo aquí filosóficamente es que si tú no eres como un niño, tú no estás dispuesto a aprender. Ahora uno entiende muchas cosas. Ahora yo entiendo por qué en el caso de Sansón, aquello tenía que ser un muchachito, no podía ser un hombre grande, porque si era un hombre grande, adulto, desde que vio a Sansón entrar por allí por la prisión, con los ojos cortados y con el pelo recortado, le hubiera caído encima, como hacemos nosotros. Tú eres un hijo del diablo, por causa tuya estamos esclavizados. Sin embargo, aquello era un muchachito que estaba dispuesto a aprender de la lección del héroe más grande que tenía Israel en aquel tiempo, que era Sansón. Y aquel muchachito no vio a un hombre derrotado. Aquel muchachito vio la oportunidad de conocer al héroe más grande que tenía Israel. Y que... ¿Por qué tú te ríes ahí? Me estoy riendo porque hay una oyente que nos envía una imagen justamente con lo que usted explicaba de un buey más viejo y uno más jovencito. Excelente. Donde están arando exactamente como usted lo describe. Excelente. Esas son lecciones que nos da la palabra, que son simples, que la gente la entiende para entender la grandeza de uno someterse. Yo iba hablando de que Pablo, que me desvío, porque es que cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, eso es lo que sale, es un borbotón, es como cuando te coge una vena yugular, que esa sangre ¡buah! Sale bien dura. Así es la palabra del Señor. Entonces, pero hablando de eso, del buey y eso, fíjate que por eso es que Pablo, cuando a la iglesia de Romanos, que él vacía su pensamiento teológico completo, porque esa iglesia, cuando él escribe esa carta, él no había visitado esa iglesia. O sea, esa iglesia no fue fundada por Pablo ni nadie de los discípulos de Pablo. Esa iglesia fue fundada por algunos cristianos que salieron y establecieron esa iglesia. Entonces, como era la capital del imperio, Pablo deseaba visitar ese lugar. Y por eso es que él empieza esa carta diciendo que él quería tener la oportunidad de llegar allá y compartir algo de lo que él tenía y también ser bendecido por lo que ya él había escuchado de ellos. ¿Ves? Entonces, en ese pensamiento, Pablo dice, bien interesante, en el desarrollo de esa carta, por eso es que Pablo habla ahí habla de la salvación, o sea, de la máxima expresión que el concepto soteriológico, que tiene que ver con el bienestar del ser humano, que para Pablo, para los griegos era una cosa, pero para Pablo era estar en Cristo, era recibir a Cristo, y por eso es que Pablo ahí habla bien fuerte y dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna y por eso el Señor murió por nuestros pecados y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, es una carta donde Pablo hace una exposición teológica tremenda. Bueno, que esa es la carta que todos los teólogos han utilizado para establecer muchas doctrinas, mucha dogmática y muchas cosas. Pero hay algo bien interesante, un principio que Pablo habla sobre esto del señorío, donde él dice que no hay autoridad dada si no es de parte de Dios. Por lo tanto, todos tenemos que estar sujetos a una autoridad. Aquí no hay nadie puede estar como llanero solitario. Todos nosotros tenemos que tener una autoridad. Eso es un mentor. Hoy en día pues se usa el concepto de padre, ¿verdad? El concepto de padre que utilizan mucha gente, que es bíblico también. Un padre espiritual, que es muy cierto, pero lo que no es cierto es la posición jerárquica que tiene un padre sobre un hijo. Porque entonces utilizamos lo natural para lo espiritual y no. Porque dentro del concepto de que Dios habla a través de Pablo en Efesios, fíjate que es a la iglesia de Éfeso nada más
que Pablo le habla sobre este ministerio quíntuple. Pablo no repite a las otras iglesias ese concepto, es a la iglesia de Éfeso. Ahora bien, yo como estudiante de la palabra tengo que también ser responsable. Y no voy a ser irresponsable como otros que quieren afianzar eso. No. Cuando la Biblia habla de una cosa y no la repite en otros lugares, es porque quizás en otros lugares, y pongo esto, la posibilidad es que en los otros lugares esto fue entendido y no había necesidad de repetirlo. Okay. O solamente era para este lugar. Por lo tanto, no podemos descartar que las otras iglesias estuviesen ya estructuradas, que entendían este modelo. ¿Ves? Pero, por el otro lado, tampoco podemos decir que podemos decir también que esto no era necesario. Porque están las dos corrientes. O que ya lo entendían o que no era necesario en otros lugares. Que solamente esto era un problema, y más cuando se habla de las cartas paulinas que eran dirigidas específicamente. Exacto. O a una persona o a una comunidad de fe. ¿Viste? Porque fíjate que inclusive en Apocalipsis, que es el libro profético, Jesús se aparece, la revelación de Jesús glorificado, resucitado, y las indicaciones o los mensajes a las 7 iglesias, todos fueron diferentes. Te quedaste ahí. Y me surge la pregunta, pastor, porque usted está hablando con respecto a esas cartas y demás, pero también me quedo con la incógnita en la parte de la mansedumbre, que es algo sumamente importante, porque yo creo que muchas áreas de nuestras vidas deben también a esa parte de la mansedumbre. Predica, Loreni, habla. Me río porque el pastor se jamaquea. Sí, siento a Dios. No, pues, Dios. Porque muchas partes de nuestra vida espiritual también depende del que seamos mansos o no seamos mansos, de que tengamos mansedumbre. Pero hay que pagar un precio para tener mansedumbre. Claro que sí, que hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? El que quiera venir en pos de mí tiene que negarse y tomar esa cruz. Si la cruz tuya es tu yo, esa es tu cruz. Y es día a día. Si tu yo es lo que impide la manifestación plena del Espíritu Santo en tu vida, pues tienes que cargar esa cruz hasta que mates ese orgullo para que sea Cristo el que viva. Ese concepto es bien interesante, porque la mansedumbre se va a manifestar cuando... ¿Se está acabando el tiempo? Sí. Ay. La mansedumbre siempre se manifiesta cuando viene el yugo del señorío de Cristo. Porque volvemos a lo mismo. Es cuando es todo el brío que tú tienes siendo guiado por alguien o por algo. En este caso, el Espíritu Santo y la palabra del Señor es la que quiere poner ese freno para que tú camines por donde tengas que caminar y te dejes llevar. Fíjate que Él tiene la autoridad de ponerte freno, de virarte a la derecha o virarte a la izquierda. Entonces ahí es donde entra la mansedumbre. Es cuando tú aceptas el señorío de Cristo, y cuando el señorío de Cristo viene sobre tu vida, tú no haces lo que tú quieras hacer, tú haces lo que el Espíritu y la palabra te diga que tú tengas que hacer. Y eso es un trabajo día a día. Estamos peleando con eso. Por los diferentes caracteres, por las diferentes experiencias, emociones que tenemos. Y ahí es donde se desarrolla la madurez espiritual. Y ahí es donde Pablo dice que ninguna autoridad es dada sino es parte de Dios. Por tanto, someteos a toda autoridad. A toda autoridad. Por eso es que en las iglesias tiene que haber un pastor, y ese pastor tiene que tener un mentor, o tiene que estar en un concilio, tiene que ser sujeto a alguien. Porque Cristo lo dijo, Cristo mismo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero todo pámpano que en mí, o sea, pámpanos eran racimos, pero él era la fuente, él era el árbol. Pues ya nos está conectando a un árbol. Todo pámpano, él sabe que hay pámpanos más grandes, más fructuosos, unos menos, pero todo pámpano que en mí no lleve fruto, y ya lo había dicho, 30, 60 o 100, será cortado. Así que, nada, se me acabó el tiempo. Quiero invitarte, hoy es una experiencia linda en Casa de Pan, a las 8 de la noche. Estamos aquí en la avenida Gustavo Mejía y Ricard, número 8. Aquí en el ensanche Naco, aquí estamos en las facilidades de Casa de Shaddai. Ahí vamos a estar hasta
empezando a las 8 de la noche, y tenemos una reunión especial donde Dios hablará a nuestras vidas, donde adoraremos y nos gozaremos en su presencia. No te puedes quedar. Para más información, 849-402-9085. Los domingos también estamos aquí a las 10 de la mañana en Pura Vida. Tenemos un lugar especial. Se nos ha separado cariñosamente y amorosamente por nuestra hermana Mildred y nuestro hermano Esteban, que nos reunimos todos los domingos aquí a las 10 de la mañana. Así que puedes experimentar la experiencia de Casa de Pan. Te invitamos si no tienes una iglesia, y si quieres visitarnos lo puedes hacer también. Hoy, jueves a las 8 de la noche, te esperamos. Bendiciones. Excelente, muchísimas gracias, pastor, y gracias a todos ustedes que están ahí, que siempre están en sintonía y son fieles oyentes para aprender en este segmento. Ahora podemos hablar, pastor, y a través de YouTube muchas personas son las que se conectaron, como Edwin Reyes, José Cruz, Joseph, también Altagracia, Jackie, Ángela y todas esas personas que están ahí siempre activos a través de nuestro canal de YouTube Pura Vida Network y nuestro canal de Facebook. Seguimos disfrutando de esta programación y será hasta el próximo jueves que el pastor David Velázquez traerá otra palabra de bendición. Mientras ustedes queden conectados ahí, sintonizando Pura Vida a través de la 929 y 967 en el Cibao. Ahora llegamos al final. El próximo jueves nos volvemos a encontrar en Ahora Podemos Hablar.